Shoah, hecatombe, cataclismo, todo quemado, miradas, sonrisas, millones de poesías sin escribirse, desarraigadas y ultrajadas, desde el corazón y desde la memoria. Shoah es la palabra que se usa para describir la aniquilación de 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, durante la Segunda Guerra Mundial. Por el solo hecho de ser judíos, les esperaba el exterminio. 6 millones de vidas truncadas. 6 millones de almas perdidas en el humo de los hornos donde incendiaban sus cuerpos. Todo quemado. Generaciones enteras, ancianos, niños, hombres y mujeres. Todo quemado. Les quitaron el pelo, la ropa, la dignidad, las ganas de vivir. Todo quemado. Mujeres sometidas a cruentos experimentos. Madres a quienes les quitaron sus hijos de los brazos y sintieron como el ser humano es capaz de volverse inhumano. Todo quemado, menos la esperanza. Algunas mujeres vivieron, se hicieron fuertes en las sombras y dieron luz. Estas son las madres de la vida, que hoy nos cuentan por qué resistieron y qué les dejó la Shoah más allá del profundo dolor. Estas son las mujeres de la Shoah, de la hecatombe, del cataclismo, del gran desastre de la historia. Estas son las mujeres de la fuerza, de la construcción, de la entereza, de la dignidad. Estas son las mujeres que pudieron desarrollar una nueva y honorable vida. Dicen que las mujeres somos el sexo débil. Yo creo que somos el sexo fuerte. Historias que vienen de un tiempo lejano. Mujeres marcadas a fuego en el cuerpo y en el alma por la memoria de un dolor imborrable. Su testimonio llega hasta nosotros como el eco vivo del pasado, y en sus palabras entrecortadas gritan las voces de millones de mujeres que, como ellas, vivieron el despojo, la degradación, el terror, el infierno del Holocausto. Cuando entró el ejército nazi a mi ciudad, a los pocos días empezaron a salir decretos. Primeramente que no podíamos más ir al colegio, mis padres no podían más trabajar en su profesión, quedábamos recluidos en nuestros hogares. No teníamos derecho de caminar por la vereda, sino por la calzada, con la estrella amarilla de David en pecho y espalda. La comida se racionalizó muchísimo, empezó el hambre, toque de queda hasta las 4 de la tarde. Y aparte unas cosas tan denigrantes como carteles sobre plazas, sobre parques de diversión, cine, teatro, confiterías, que prohibida la entrada a perros y judíos. Y eso era muy doloroso y muy denigrante. Cuando llegaron los nazis, entraron a la casa y nos dejaron salir. Tienen que salir. Era una plaza grande en Bierzbí. Entonces todos tienen que ir primero esperar afuera, después ir a la plaza todos juntos.
Me impresionó mucho, yo estaba abajo, vivíamos en segundo piso, estaba abajo sentada y los caballos tenían unas patas tan grandes, nunca vi unas patas tan grandes de caballos que entraron. Caminaban y me sorprendí, me agarró un miedo, no sentí, no sabía qué es, pero un miedo. Que tenía libreta para trabajar por acá, y que no tenía libreta para allá. Bueno, yo tenía libreta, mi hermano tenía libreta, entonces estuvimos separados, los hombres aparte, las mujeres aparte, sí. Teníamos mucho miedo del ejército nazi por los discursos de Hitler, que era un gran orador y gritaba y no había televisión, pero había radio. Y ya en 1938 y eso había altoparlante en la calle que discursaba los grandes discursos de él, que iba a conquistar todo el mundo, va a ser una era para 1000 años bajo el gobierno alemán, y teníamos miedo. Cuando empezaron a bombardear Varsovia, yo me acuerdo que estaba con mi papá y yo le gritaba en polaco: papá, son nasze, quiere decir son nuestros que están haciendo maniobras. Y después se vio que una casa cae, otra casa bombardean. Entonces nos dimos cuenta que no es nada de nace, de nuestros. Esta fue una invasión justamente de los alemanes. Como la guerra no va a tardar mucho, 2 meses a lo sumo, los aliados no van a permitir. Entonces me quedé. Y los alemanes exigieron de la población que quedaba en Katowice, exigían primero entrega de oro, después plata, después pieles, después bronce, que sacábamos las manijas de las puertas. Y cuando ya no había nada para exigir, nos expulsaron. De día fue bombardeo y la bomba de fuego, que eran las chispas que tenían esta azufre. Entonces cuando tiraban una bomba de esto azufre, entonces estallaba por todos lados y prendía fuego en todos lados. Y de noche eran una cosa tremenda porque artillería. Entonces así, de noche tuviste que esconderse abajo, porque la artillería pegaba a todas las casas, todos arriba. Y de día uno subía arriba, si caía la bomba, para no estar enterrado abajo de las casas. El gueto fue un barrio judío pobre, muy pobre. Ahí vivían los judíos que eran zapateros, algunos sastres, todos, la gente muy humilde. Y el gueto eran unas pocas manzanas que fueron amuralladas y arriba estaban para que no poderse pasar el alambrado de púa. Hoy les damos 100 cuadras. Tienen que salir de su casa con una mochila en la espalda y tienen que irse en otro lugar. Y ahí empieza la desgracia, que no podés agarrar nada, porque yo me agarré mi mochila, me agarré mis juguetes, agarré mi muñeca, mis cosas. Nos daban un lugar muy chico para ocupar, ya no tenemos la casa con los dormitorios. Por ejemplo, en un departamento de 3 ambientes nos metíamos 6, 7 familias, porque no había lugar. Era un hacinamiento. Dormíamos en el piso
y no siempre nos podíamos acostar. A veces teníamos que dormir sentadas porque no había lugar. Se aproximaba el invierno, no nos podíamos bañar, no había agua. Lo primero que se sentía mucho era el hambre. Ahora, mi hermano, que no tenía era rubio, con ojos claros, entonces tenía un poco apariencia, digamos, aria. Él iba al lado alemán, compraba cosas, fue al lado polaco, vendía las cosas, compraba víveres. De eso vivíamos, pero si se puede decir vivíamos. Teníamos más posibilidades de luchar porque el hombre se le bajaba el pantalón de la circuncisión, sos judío. Pero las mujeres podíamos disimular más, podíamos entrar más alimentos al gueto, podíamos proteger mejor a nuestros hijos. Y hacían contrabando. Les costaba, podía costarle la cabeza. Si lo agarraban ahí, entonces venían al gueto y lo canjeaban. Se canjeaba por oro, por brillantes, con pieles, y decían, ¿qué tenés para cambiar? ¿Qué tienes? Entonces ahí se canjeaba. Al principio fue esta la manera. Después que los nazis agarraron, hicieron muros, no tengo idea, muros posiblemente de 1 metro y 2 metros de alto, y lo terminaban con vidrio. Las mujeres éramos muy solidarias y cuando conseguíamos la comida, por supuesto, la compartíamos con nuestra familia, pero siempre había alguien a quien había que ayudar y a quien había que darle algún pedazo de algún alimento. Empezaron las razias, entraban los jeeps con los alemanes buscando niños para llevarlos, buscando a los abuelos. Cada departamento o cada edificio de departamentos tenía como una especie de búnker, que es como un escondite, que se disimulaba en una habitación. Se sacaba la puerta a la habitación, se la cerraba dejando solamente un pequeño orificio abajo, casi al ras del piso, y se ponía un ropero para que lo tape. En este búnker donde estuvimos escondidos, había un chico que lloraba cada rato. Y entonces la gente dijo que la señora salga con el chico porque nos van a matar a todos. Y ella subió, dijo que va a subir con el chico. Dejó el chico en la casa y se vino sola. Ya no se podía hacer nada porque ya se escuchaba los pasos y los alemanes caminar. El chico lo mataron contra la pared, les daba lástima gastar una bala. Ahí fue que empezó a organizarse los maestros para proteger a los niños, para formar como un jardín de infantes o una escuela primaria, siempre en secreto, siempre clandestinamente, preocuparse por esos chiquitos, porque los niños quedaban completamente desamparados, esconderlos cuando venían las razias. Y estos chiquitos iban en la calle pidiendo limosna, pidiendo con la foto de mamá, de papá. Miren qué lindo, yo tuve mamá, mi papá. Y ya están muertos ahora. Nosotros tenemos nuestra cucharita, tenemos nuestra ollita, no pedimos nada, dennos un poquito de comida, nos morimos y así todo el día en el gueto. Y cada día eran más muertos, porque daban menos ración para la comida. Un buen día, dijeron que hay liquidación del gueto y tuvimos que bajar todos. Y llevar lo mínimo necesario porque tampoco podíamos llevar muchas cosas. Se formaban columnas de A5. Y por última vez traspasamos los muros del gueto y creo que era septiembre
hacía ya frío porque es el otoño. Y pienso que hasta el cielo lloró porque éramos una humanidad convertida en nada. Vidas arrancadas de sus propios hogares, familias destruidas, humillación, odio, dolor, y la muerte transformada en una lacerante compañera cotidiana. Las mujeres judías supieron entonces que ya nada podía ser igual. Pero ante el infierno que se presentaba delante de sus ojos, se hicieron fuertes y se convirtieron en el sostén y la contención del suyo. Nos llevaron hombres y mujeres y niños que todavía habían quedado y abuelas que todavía, abuelas de 55 años, no mayores, a un lugar que era un cementerio que se llamaba de la Rosa. Ahí se hizo la selección, las personas que eran aptas para el trabajo, los pequeños, los niños pequeños y los abuelos. Yo ahí perdí a toda mi familia. Ahí únicamente nos salvamos mi hermana y yo. Sacaban 5.000, 8.000, cuanto podían sacaban y lo llevaban a Umschlagplatz. Umschlagplatz era donde eran los transportes de los trenes. Ahí lo metían los trenes sin agua, sin comida. Los vagones eran de animales, así que todo cerrado, y donde cabía, por ejemplo, 40 caballos o 40 vacas, ponían 200, 300 personas. 100 personas, 200 personas, uno encima de otro, uno orinaba arriba del otro. Los trenes iban y venían al mismo lugar, iban y venían. Porque no había puerta ni ventana, había solamente una rejillita chiquitita, sí, grande como esto, más o menos para poder respirar. Los vagones se fueron. ¿Dónde se fueron? Después se sabía dónde se fueron. Para quemarlos, para matarlos a Auschwitz. Había una maestra que tenía a los niños más pequeños, que era como el jardín de infantes, que ella se ocupaba de los pequeños. Y también con la liquidación del gueto, la maestra reunió todos esos pequeños, que no eran muchos, 20 o 25 pequeños, de 4, 5, 10 años, y cuando se acercó a los trenes que llegaban a los campos del exterminio, no llevaban nada en la mano los chicos, ni ella. Ella solamente llevaba una canasta. Cuando al subir al tren del ganado, porque ahí fueron llevados, el nazi le preguntó, ¿qué llevaste en esta canasta? Y ella dijo, estos son bombones para mis chiquitos, para endulzarles un poquito el viaje. Cuando subieron arrancó el tren y llegó la noche, la maestra le dio un bombón a cada niño, un bombón para ella, no despertaron jamás. La maestra quiso ahorrarles el sufrimiento de las cámaras de gas y era un veneno que tomó la maestra y sus chiquitos. Hermano, ¿tú también permaneces todo el día con una pala en las manos? ¿No es todavía mediodía? ¿No tiene la arena fin? ¿O tú también, como yo, arrastras pesadas piedras? ¿Te duele también la espalda? ¿Te arden también las piernas? Pero tú eres hombre y estás acostumbrado a duros golpes. Yo soy más débil y mi cuerpo ya ha tenido hijos. ¿Qué piensas tú de la vida de nuestros hijos? ¿Seguirán los golpes y las celdas de castigo amenazando siempre? Pero seguimos adelante,
con esperanza y firmeza en el corazón. Yo en Ravensbrück, tú en Sachsenhausen, en Dachau o en Buchenwald. Un día cuando pedían la gente para trabajo, mi hermana decía, vamos, salgamos de aquí, vayamos a las columnas que van a los campos de trabajo. Entonces nos salimos de ahí y nos llevaron a un campo de trabajo que era también cerca de Riga, era Dinaberg. Era un campo de trabajo donde vivíamos en las barracas. Ahí trabajamos las mujeres, no había hombres, las mujeres solamente. No se pegaba, no había, digamos, que era norma de pegar a los trabajadores, porque nos necesitaban. Nosotros hacíamos el trabajo de los hombres que fueron a la guerra, digamos, entonces nos necesitaban. Pero tenían una forma tan sutil de denigrar, de querer denigrar. No hay trabajo que yo no hice. Hice granadas, hice aviones, hice municiones, hice canalizaciones, sacaba mierda de los baños. Nos contaban todos los días, a la mañana, a las 6 de la mañana, teníamos que salir, todo se llamaba Appell en alemán, y nos contaban y les contaban si estábamos todos, después veían quién murió, quién falleció, quién está enfermo, a quién hay que fusilar, a quién hay que... Era eso, así que salir al campo de trabajo, donde no había ese método, donde nos trabajábamos y como todavía éramos útiles, de alguna manera no nos trataban con tanta crueldad y estábamos en peligro de muerte. No había cámaras de gas ni crematorios. Teníamos un pan de 1 kilo para 5, que más o menos era así. Después a la mañana un brebaje negro que no sabíamos por qué lo llamaron café. Al mediodía una sopa que no sé por qué, no había nada, había agua caliente. Y eso era todo. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando en los campos de exterminio de Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Sabíamos, entonces teníamos muchísimo miedo todos de que pensamos que era nuestro último momento. Y cuando entramos a las duchas y empezó a salir agua, el agua helada, nos abrazamos todos y nos lloramos de alegría tal vez, o de alivio, pero pensábamos todavía no nos llegó el momento. De ahí salimos y nos tiraban las ropas rayadas y nos llevaban a las barracas donde había 3 pisos de las camastros esos. No había ni siquiera un poco de paja, eran los camastros de madera. Y ahí nos acostamos, a veces no uno en cada uno, pero a veces 3 a 4. Y así pasamos en ese campo 3 meses. Y tuvimos que desvestir primero, aparte de los hombres, aparte de las mujeres, cortar el cabello. Liso, así lisito. Todas las mujeres prefiero cortar el cabello. Que uno salió, yo no lo conocía al otro. Yo no lo conocía. No me conocen a mí, yo no sé quién soy. No me conocen, ya no lo conocía a los otros tampoco. Después, antes de mandarnos a trabajar, otra vez en una pieza grande también, salón, para hacer los números, para hacer estos números. Algunos se hicieron acá, otros se hicieron acá. Ninguna mujer menstruaba. Tal vez era por falta de alimentos, pero nos habían dicho después que no, en lo poco alimento que nos daban, en ese chiquitito de pan, y si lo tirabas contra la pared, se pegaba porque eran crudos, y ese poquito de sopa. Entonces pusieron algún remedio, las chicas, que no tengan la menstruación. Nos quedamos sin menstruación.
Mengele hacía experimentos muy crueles con las mujeres, sobre todo con mellizas, con hermanas mellizas. Se les inyectaba distintas enfermedades, se los castraba, se hacía crueldades con muchísimas personas, tanto mujeres como hombres también, tanto mujeres como hombres. Pues nosotros sabíamos no solamente yo, sabíamos el nombre del lugar donde estábamos, pero dónde queda esto en el mapa no teníamos idea. Contaron cuántas personas son para llevar al horno, porque tenía una suma 500 personas, 300 personas. Entonces, pasa un esesma y me mira a mí y me dice, vos todavía puedes trabajar, salí. Me echó de los 5 que estuvimos parados, que vos todavía dice, puedes trabajar. La jovencita. Personas grandes, hombres, ya enseguida aparte me llevaron para el horno ya para matar. Yo dije, no quiero más, que me lleven también. Abrí las ventanas en invierno y me puse desnuda para agarrarme una pulmonía. Ni siquiera tos, ni siquiera catarro tuve, así que no servía. Y ahí dije, quiero sobrevivir porque quiero buscar a mi padre. Y digo, tenía 2 deseos. Un deseo era tener delante mío un pan y cortarlo seco, cortarlo hasta reventar, sin pensar que mañana no tengo, y encontrar a mi padre. El pan lo tuve, pero a mi padre no encontré más. Y el Dios ve todo esto y no puede hacer nada. ¿Dónde está el Dios? Nos cortaron a ras del pelo, nos sacaron nuestras pertenencias, nos marcaron los brazos, nos pusieron la ropa de rayas, pusieron lo amarillo y encima pusieron una raya roja en la espalda. Nos quitaron nuestra identidad, nos quitaron nuestra infancia, nos quitaron nuestra familia, nos quitaron nuestras vidas, nos quitaron todo que un ser humano aprecia más en la vida. Frente a ese mundo de horror y muerte, surgieron rebeliones,